Bien, mi hermano Luis, usted nos indica para comenzar. Amén, muchas gracias. Bien, vamos entonces a comenzar lo que es el capítulo 4. Dejamos ya lo que fueron los capítulos 1, capítulo 2, capítulo 3 del libro Apocalipsis, entendiendo que la palabra iglesia aparece 19 veces entre el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, ¿ya? Ahora, fuertemente, la palabra iglesia nosotros la encontramos en el capítulo 2 la encontramos 9 veces, encontramos esta palabra, y en el capítulo 3 vamos a encontrar 6 veces, vale decir, entre el capítulo 2 y el capítulo 3 aparece 15 veces la palabra iglesia, y pongan atención, de aquí en adelante no aparece más la palabra iglesia, desaparece de todo lo que es la escatología bíblica, de todo lo que es en el futuro, desaparece ya la palabra iglesia, no se menciona más. Entonces, es importante mencionar que todo esto que aparece hoy día en el Medio Oriente, en Turquía, ya donde está el trono de Satanás, donde se desarrollan estas 7 iglesias, desaparecen, ya no existen más y veremos qué pasa con esa iglesia que desaparece, dónde la ve Juan, y lo vamos a ver en estos capítulos por los cuales ya entramos derechamente a la parte profética, ya futurista. Hasta el capítulo 3 se desarrollan en las últimas 2 iglesias, que es la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia fiel, la iglesia del amor fraternal. Miren, quiero abrir un paréntesis. Ustedes saben los conflictos que están en el Medio Oriente, ¿cierto? En ese conflicto, bueno, eh, el mundo musulmán, ¿ya? Esta religión que de alguna forma, eh, esta religión que predomina en el Medio Oriente es muy fuerte. Bueno, ahí tenemos varios grupos radicales. Bueno, el mensaje del Islam, el mensaje del Corán, que el Corán es un cántico, quien escribe el Corán es Mahoma, Mohamed, ¿verdad? En su tradición, en su traducción, ¿cierto? Mahoma, quien es el que es el profeta de ellos, pero fíjese que el profeta no sabía escribir. Entonces Mahoma, por eso que hace como un cántico de lo cual hacen ellos, hacen que se haga escritural, ¿ya? Por eso que cuando leen el Corán están como cantando, están haciendo una canción, ¿ya? De ahí está basado lo que es el Islam. Entonces, el Islam son la religión que nace de los lomos de Ismael. De ahí viene el Islam, ¿ya? Que Ismael es descendiente de Abraham, y ya lo hemos mencionado, son las 3 religiones que nacen de los lomos de Abraham: el judaísmo, el islam y el cristianismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora nosotros vemos que hay un conflicto de Irán, por eso que es un problema, no es un tema, los conflictos que tienen no son conflictos políticos que están en el Medio Oriente, entre Irán e Israel, sino que Irán, que tiene un mandatario, que ahora también hagamos la separación de esto, están eh, el Islam, su mensaje es un mensaje de paz, pero tiene grupos radicales, ¿ya? Por ejemplo, los que están en el poder son chiitas, y los chiitas son grupos radicales, y que ellos interpretan a través del Corán que todos aquellos que no abrazan el Islam tienen que morir, merecen la muerte. Entonces, como Israel es
no abraza el Corán, ¿cierto? Eh, Israel no reconoce a Mohammed como el enviado del cielo, sino que ellos esperan al Mesías. Entonces, los chiitas sienten, y bueno, y el mandatario que hoy está en la actualidad, él se comprometió en hacer desaparecer a Israel. Por eso es el tema donde comenzaron los ataques a Israel. Ahora, Israel está en este minuto, ya tiene el control en el cielo con el tema de sus naves, están haciendo ataques a Teherán, ¿cierto? ¿Y cuál es el objetivo de Israel en este minuto? De poder sacar el uranio, que con esto pueden hacer bombas nucleares. Entonces, el tema está que Donald Trump interviene en el Medio Oriente antes de que empezaran los ataques y, y está tratando de hacer un tratado de paz entre Irán, ¿verdad?, con Israel. Y Irán le dice, sí, no hay problema, no, si estoy dispuesto a firmar el contrato de paz. ¿Y qué ocurre? Que de la nada comienza Irán a atacar a Israel. Bueno, Israel obviamente hoy día está devolviendo esos ataques. Israel está atacando las bases y lo único que quiere es poder sacar el uranio. Y creo que en este minuto Israel tiene la posibilidad de poder conseguir eso. Eh, los aliados que tiene Irán es Rusia, pero Rusia yo creo que en estos minutos no está en las condiciones, puesto que está también en guerra con Ucrania, está ocupado en eso como para intervenir en este minuto. Los otros que podrían aparecer directamente puede ser China y, ¿por qué no, también Corea del Norte? Entonces, Israel en este minuto tiene todo en la mano para poder recuperar el uranio. Mire, con un 90% de uranio se puede construir una bomba nuclear y estos tienen como el 70%, se dicen, algunos expertos dicen. Entonces, este es el momento donde ya, como tiene el control Israel sobre Irán, es como que está invitando a Estados Unidos, ya, ahora este es el momento, rescatemos, saquemos ese uranio, eh, porque si ellos arman una guerra nuclear, pues, perdón, una bomba nuclear, obviamente que va a afectar todo lo que es el Medio Oriente. Entonces, estos grupos radicales son grupos peligrosos que están en el Medio Oriente, son grupos que no alcanzan a ser el 1%. Israel no tiene problemas con los palestinos, Israel tiene problemas con los grupos radicales, como Hezbollah, la parte sur, por acá de parte sur con Egipto, los hititas, el problema con Al-Qaeda, los problemas con Hamas en la franja de Gaza, ¿verdad? Con ellos son los problemas, pero no tienen problemas, por ejemplo, con los árabes, tienen tratados de paz, no tienen problemas con los palestinos. Entonces, Irán está en este minuto con estos grupos radicales. Ahora vienen elecciones, entonces también esto está aprovechando Israel de poder atacar al Medio Oriente para que en las próximas elecciones no tengan alguien de estos grupos radicales, sino que puedan tener alguien que tenga algún mensaje de paz. Bueno, eso es lo que está pasando en este minuto en el Medio Oriente, ¿ya? Todo este conflicto que ustedes estamos viendo por televisión. Lastimosamente, y esto lo vamos a ver también cuando pasemos más adelante, pero les dejo ahí como tarea para que anoten. Israel va a perder esa guerra con el rey de Persia, va a perder una guerra. No sé si será esta, pero estamos a las puertas para que esto suceda. Lean en Zacarías capítulo 1, perdón, capítulo 14, versículo 1, y ahí ustedes se darán cuenta de que Israel va a perder esa guerra. Pero en el versículo 4, ahí ustedes verán que dice la Biblia que Jesucristo aparece, aparece igual como dice en Apocalipsis capítulo, que lo vamos a ver más adelante, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 14. Si ustedes leen del 11 al 14 se dan cuenta en el 13 que con quien aparece es con aquel ejército celestial que había recibido vestiduras blancas resplandecientes. Y veremos quiénes son los que reciben las vestiduras blancas resplandecientes.
es en el versículo 8, 19:8, dice claramente que es la iglesia, ¿verdad? Es la amada, los santos. Estos son los que reciben estas vestiduras blancas, aparecen con Jesús. Jesús se pondrá sus pies en el monte de los olivos. Entonces, hay grupos radicales en el Islam y que en este minuto los chiitas son uno de ellos. Y bueno, en otro momento hablaremos un poquitito más de eso, pero este es el conflicto. Pero pongan atención a eso ahí, esa promesa del libro de Zacarías. Israel debería, o si echan un vistazo ahí a Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39, todo lo que se va a desarrollar en ese minuto. Amén. Bien, dicho esto, amados, las 7 iglesias ahora ya no deja, ¿verdad? No escucharemos más la palabra Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Esmirna, Éfeso, la Odisea, sino que ahora ya es una... desaparece y comenzamos con la revelación celestial. Dice, comienza el capítulo 4 en el versículo 1, capítulo 4, versículo 1, si ponemos atención, dice, después de esto miré. Comienza diciendo, después de esto, libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1. Recuerdan que nosotros, recuerdan que en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 19, dice, escribe las cosas que has visto, ¿cierto? Eso lo hablamos en la primera clase, las que son, ¿cierto? Hablamos en la primera clase, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Aquí nos habla de tres eras. Entonces comienza el texto diciendo, después de esto, después de esto. ¿Después de qué? Después de la iglesia. La iglesia está entre las cosas que has visto y las que han de ser. Las que han de ser. Después de esto. ¿Después de qué? Después de la iglesia. La iglesia, ¿verdad? Es la que termina precisamente una dispensación. Termina el tiempo de la gracia. ¿Ya? Es aquí donde se termina la dispensación de la gracia. La gracia es un regalo no merecido. ¿Qué recibimos nosotros? ¿Cuál fue el mejor regalo que nosotros recibimos? ¿Verdad? Fue la salvación. ¿Qué regalo más precioso? ¿Verdad? Que se produce también en el libro de Hechos, cuando viene la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros. Viene sobre nosotros. Recibimos ese regalo. Ya el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento estaba en ciertos personajes solamente. Así actuaban en el Antiguo Testamento. Estaba en los profetas que Dios había escogido, en los jueces que Dios había escogido, en el rey que él había escogido. Era Dios quien ponía de esa santa unción, ¿verdad? Ponía al Espíritu Santo sobre su vida. Ahora, en el libro de Hechos, se cumple la promesa de Joel, que ya el Espíritu Santo no iba a estar sobre alguno, sino que iba a estar sobre toda carne. Está en nosotros, ¿verdad? Ahora, si hubiésemos estado antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y resurrección, nosotros no hubiésemos tenido esta posibilidad de tener al Espíritu Santo con nosotros. Hubiésemos visto a ciertos hombres que tenían esa unción, que tenían ese Espíritu Santo, que eran elegidos por Dios con un propósito específico. Pero ahora el Espíritu Santo vino a morar con nosotros. Por eso que Jesús dice que Él está en nosotros y mora en nosotros y estará con nosotros. Está con nosotros en este minuto. Amén. Entonces, cuando es el arrebatamiento de la iglesia, y que esto vamos a mencionar, cuando se termina el periodo de las 7 iglesias, fíjese que el capítulo 4 dice, después de esto, ¿después de qué? Después de las 7 iglesias, porque vuelvo a decir, no aparece más la palabra iglesia. Después de esto, miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, ¿cómo era esa voz? Como de trompeta, ¿ya? Hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán. Vuelve a decir lo mismo. ¿Cuándo? Después
de esta. Entonces, ¿después de qué? Después de la iglesia. Por eso que después de esto, después de las cosas concernientes a la iglesia, después de las cosas que son, vienen las cosas que han de ser. Por eso que es importante el capítulo 1, versículo 19. Un día un profesor de un instituto dijo, esa palabra escribe las cosas que ha visto, las que son y las que han de ser después de esta, que aparece en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Ellos dijeron, él dijo que ese texto no estaba en el texto original. Mentira del diablo. Me fui a estudiar y sí estaba, y tuve que enrostrarle por la Biblia que esos textos sí están, y es clave donde nos muestra 3 fases de la raza humana. Entonces el capítulo 4 nos está hablando después de estos, después de las cosas que son. Entonces las cosas que has visto representa a Jesucristo glorificado, que lo hablamos en la primera clase. Todo el mundo tiene una visión de Jesucristo muerto, ¿verdad? Los católicos muestran un Cristo muerto, mucha gente anda con un Cristo crucificado, pero Jesucristo ya se bajó hace más de 2000 años, se bajó de esa cruz, se bajó de ese madero. Entonces él ya no está en el madero, él resucitó. Entonces le dice, escribe las cosas que has visto, y Juan comienza a describir que ya Jesucristo tenía ojos como llamas de fuego, su pelo como la blanca lana, su rostro resplandeciente como el sol de la mañana, su voz como estruendo de muchas aguas, sus pies como el bronce bruñido. Comienza a describir, ¿verdad?, quién es realmente Jesucristo. Lo sigue describiendo en el capítulo 19 también, cuando dice que ahora tenía un nombre nuevo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es tremendo. Juan, cuando lo ve, cae como muerto y tiene que escribir las cosas que él estaba viendo. Bien, y las cosas que son el periodo de la iglesia, el periodo de la iglesia en las cuales estamos en este minuto viviendo los últimos minutos, estamos en las últimas horas del arrebatamiento de la iglesia. Estamos a las puertas para que Cristo venga por su iglesia. Ahora, después de esto, después que la iglesia es levantada, por eso que te dice Juan, ve una puerta abierta, ¿dónde? En el cielo. Ahora la revelación es celestial. Ahora Juan va a comenzar a describirnos cómo es el cielo. Yo creo que ninguno de los que estamos acá ha subido al cielo y tiene la oportunidad de comentarnos cómo es, pero Juan sí tuvo esa experiencia. Y Juan ve una puerta abierta en el cielo y una voz como de trompeta. Qué importante mencionar la trompeta, ¿ya? O sea, la voz del Señor que le dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Entonces, las cosas que han de ser son iniciadas con el sube acá, en el capítulo 4, versículo 1. Sube acá y representa la subida, el levantamiento o el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué le pide sube acá? ¿Por qué lo levanta? Y no aparece en la revelación y al día siguiente haber dicho, y comenzó Dios a mostrarme el cielo, sino que destaca que la voz que escuchó del cielo que le dijo, sube acá. Entonces, está haciendo Juan lo mismo que recibe el apóstol Pablo en el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Lo vamos a leer, amén. Un texto muy conocido. El apóstol Pablo también hace referencia a este gran acontecimiento y lo describe de la siguiente forma. Lo vamos a leer. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Fíjese, el 4:1, ¿cómo dice? Y la voz que oí, dice, una voz como de trompeta. La misma trompeta, que ahora no es el mismo personaje, Pablo es el apóstol a los gentiles, ¿cierto? A nosotros. Nosotros no somos descendientes judíos. Puede que algunos del grupo de los que están acá sean descendientes de los judíos, de alguna estirpe, ¿verdad? De Abraham. Pero nosotros no. Éramos el olivo silvestre y fuimos insertados a la raíz. Hoy día nosotros somos hijos de Abraham, ¿verdad? Espiritual, por fe, pero no en forma sanguínea. No pertenecemos a ninguna de las 12 tribus.
¿ya? Cuidado mucho con eso porque se han metido muchos judaizantes haciendo, y a usted le buscan por internet de qué descendencia usted pertenece. Hay que tener cuidado. Nosotros no, somos los gentiles, los que no éramos pueblo, los que no éramos amados, dice, ahora venimos a ser amados. La nación que no era nación, el silvestre, el olivo silvestre, eso éramos nosotros, y por Cristo, hoy día por fe a través de Jesucristo, pasamos a ser amados. Amén. Entonces, fíjese, el 4.1, yo de verdad que voy a recalcar mucho esto, capítulo 4, ya, yo creo que en la próxima clase entramos de lleno, yo quiero hablar de los 4 jinetes del Apocalipsis, lo que va a afectar los 7 sellos, ¿verdad? Las 7 trompetas, los 144.000 sellados que aparecen en el último sello. Quiero hablar de los 2 testigos, de la gran multitud en el cielo. Quiero hablar de todo esto, pero es importante, no puedo dejar pasar esto, y disculpen que me detengan esto, pero es importante que ustedes pongan atención. Entonces, el apóstol Pablo hace referencia en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, la misma expresión que tiene Juan, 2 personajes diferentes. Y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, Pablo creía que iba a ser parte de ese arrebatamiento, que no iba a conocer la muerte, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Fíjese que viene la trompeta y después de la trompeta ellos suben para el encuentro con el Señor. Es lo mismo que aparece en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Aparece nuevamente la trompeta. Noten esto, y si pueden tomar nota de eso, en Israel las trompetas se tocan por 2 motivos. Y creo que lo habíamos hablado, si no me equivoco, la vez pasada. Las trompetas se tocan para ir a las bodas o para ir a las guerras. Pero esta invitación de la que está haciendo Pablo, por ejemplo, es para tener un encuentro con el amado. En la cultura judía, cuando alguien se casaba, el hombre se iba a trabajar durante un año, ya estaba hecho el compromiso entre las 2 familias, el hombre se iba a trabajar y cuando terminaba un año tenía que volver y el hombre tenía que traer ganancia de ese trabajo de un año. Entonces, la novia tenía que estar preparada, la novia tenía que estar ataviada, la novia tenía que estar guardada por su amado. Y cuando veían llegar al esposo de lejos, comenzaban en la ciudad a tocar la trompeta. ¿Qué significaba el sonido de trompeta? Que venía el amado. Entonces la novia era la que escuchaba la trompeta. Entonces, ¿qué tenía? Que ella tenía que estar lista, ¿verdad? Preparada para poder recibir a su amado y poder estar con él. Ahora, había un tema también en esa cultura que si en la noche de bodas el novio se daba cuenta que la novia no era virgen, tenía que difamarla. Y todo lo que había ganado en ese año ese hombre, el padre de la novia tenía que devolvérselo cuadruplicado. Era así la cultura. Entonces, por eso que José cuando llega, se dio cuenta que María está embarazada. Entonces ahí va en sueño, el ángel le habla a José, le dice, no temas en recibir a María como tu mujer, porque lo que está en ella, del Espíritu Santo, es. Entonces, por eso que tuvo que intervenir, pero lo que tenía que hacer José era difamarla, pero él no lo hizo. ¿Por qué? Porque era un tema divino. Por eso que José estaban casados, pero no se habían todavía allegado para tener intimidad, porque José venía de ese proceso de parte de la cultura. Entonces, hoy día ocurre lo mismo. Jesucristo se fue. ¿Y el qué fue a hacer? Fue a preparar lugar. Voy pues a preparar lugar. En la casa de mi padre, mucho, dice, en la casa de mi padre hay mucho, ¿verdad? Hay muchas casas, hay mucho lugar. Voy pues a preparar lugar. Muchas moradas hay, dice. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté,
vosotros también estéis. Entonces Él fue a preparar el lugar, Él se fue a preparar todo para llevarnos con Él. Entonces, ¿cuándo sabremos que viene? Cuando escuchemos la trompeta. Por eso que Pablo menciona la trompeta, por eso que Juan en la Revelación también menciona que escuchó la voz y la voz era como voz de trompeta. Por eso es importante mencionar esto. Entonces, y dice, y estaremos, termina diciendo en el versículo 17, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Ve? Ahí está hablando de esa unión entre Cristo y la iglesia. Entonces, estas palabras, ¿verdad? Arrebatados, se deriva de la palabra griega arpazo. Bueno, si tuviéramos que hablar del arrebatamiento, a ver si en un minuto cuando terminamos hacemos una clase especial solamente de eso, para estudiar la palabra ayazo, arpazo, parusía, paralambano, apocalipsis, bueno, un sinfín de términos que hablan referente a lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Pero en este término, en el libro de Apocalipsis, perdón, el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, ahí se ocupa el término arpazo, algo que se toma con violencia, rápido, que significa tomar apresuradamente, ¿ya? Arrebatar precipitadamente, algo que se toma con violencia. Entonces dice, seremos tomados, un arpazo, seremos arrebatados, seremos tomados con violencia rápidamente, algo rápido. Cuando hoy día muestran trucos de magia en internet, de pronto las manos se mueven rápidas, o cuando va a tomar algo, una moneda, hace algo, siempre se toma algo rápido, eso es un arpazo. O cuando usted va en la locomoción colectiva y usted no se dio cuenta y el ladrón ¡fum!, le tomó, le hurtó. Hay una diferencia entre el robar y el hurtar. El hurtar es cuando alguien se apodera de lo ajeno sin ocupar la fuerza. Es un arpazo, algo rapidito, sin que usted se dé cuenta, es algo sorpresivo, ¿ya? Pero cuando hablamos de robar, es cuando se apoderan de lo ajeno utilizando la violencia. Esa es la diferencia. Entonces, aquí habla de un arpazo, de algo que se toma rápido. Será tomado con violencia, así, ¡fum!, rápido. El mundo no se dará cuenta que ya no están los cristianos. El mundo no se dará cuenta que, no sé, que en algún minuto llegó al trabajo y ya no estaba el colega. Cuando vayan manejando esos aviones y de pronto el avión se quedó sin piloto, que usted llegará al trabajo el lunes y no estaba el jefe. Algo pasó, la gente desapareció, algo será tomado con violencia, algo será, ¿verdad? La iglesia será tomada con algo, ¿verdad? Precipitadamente. Entonces, en varias ocasiones se usa esta palabra, la palabra arrebatamiento, la palabra arpazo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículo 19, dice, el texto dice que fue arrebatado lo sembrado. También ahí se ocupó la palabra arpazo. O sea, no es, recuerden que para que un texto se haga doctrina, tiene que estar respaldado por dos o más textos. Entonces, la palabra arpazo no es un texto aislado que aparece ahí, sino que aparece en más de un texto, y aquí lo menciona Jesús en el libro de Mateo, capítulo 13 y 19. Dice en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 39, que Felipe también fue arrebatado. ¿Se acuerdan cuando está con el eunuco? Lo bautiza, y después que lo bautiza, bueno, le explicó primero lo que decía el libro de Isaías, le enseña, lo bautiza, y fue arrebatado. Ahí también se ocupa la palabra arpazo. En 2 de Corintios capítulo 2, del 2 al 4, también dice que Pablo fue arrebatado al paraíso. Ahí también se ocupa la palabra arpazo. Libro de Apocalipsis, también lo menciona Jesucristo, ¿verdad? Lo escribe Juan. Apocalipsis 2.5 también se ocupa la palabra arrebatado. Ahí se ocupa ese término arrebatado. Entonces, de ese momento, cuando Pablo dice en 1 Corintios 15:52, cuando
o el 15:51 dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Y el versículo 52 dice que será en un abrir y cerrar de ojos. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. Esa palabra, abrir y cerrar de ojos, en el original, en el griego, es átomo. Es una fracción de segundo. Si un segundo ya es rápido, pero es una fracción de segundo, será algo instantáneo. Habla de esa transformación. En el original, seremos transformados, es hallazo. Es un cambio, es una transformación, será algo instantáneo, será algo repentino. Así será la venida del Señor Jesucristo, es algo rápido, será un arpazo, un hallazo, la transformación, una parucía. Cristo vendrá por nuestras vidas y dice que esto corruptible se vestirá de incorruptible. Esto mortal se vestirá de inmortalidad. Qué maravilloso eso, amado. Seremos transformados. Entonces, el capítulo 4, versículo 1, tiene una revelación tremenda de que la iglesia desaparece después que ve la puerta abierta, después que oye la voz de trompeta, después que le dijo una voz, sube acá y te mostraré las cosas ahora que han de suceder después de esta. Juan, hace más de 2000 años, escribió, se escribe en el año 95 aproximadamente el libro de Apocalipsis. Hasta hoy estamos en la misma dispensación de ellos. Estamos en la dispensación de la gracia. Y Juan ya vio lo que venía después de esto. Por eso que para Dios el futuro es historia. él ya sabe lo que ha de venir y le revela a Juan lo que ha de venir. Por eso es importante mencionar esto. Entonces, de este momento Pablo dice que será un abrir y cerrar de ojos, será en un abrir. Entonces Cristo dijo, las cosas que serán después de esta, o sea, las cosas y los juicios que aparecen en el capítulo 4 en adelante, serán después de estas. Esto es después de Juan cuando sube y representa el arrebatamiento, claramente el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, la iglesia es levantada entre las cosas que son y las cosas que han de ser después de esta. Entonces, entre las cosas que has visto y las cosas que serán después de esta, está la iglesia. Entonces, no puede venir el juicio, no puede venir, ¿verdad?, la mano castigadora de Dios si primero Dios no levanta la iglesia. Por eso que la palabra iglesia aparece 19 veces, como decíamos recientemente, en los 3 capítulos de Apocalipsis, pero ninguna vez en la sección de los juicios va a encontrar la palabra iglesia. Cuando se desatan las copas de ira, las 7 trompetas. No, en ninguna parte de esto, ninguna parte de esta aparecerá la palabra iglesia, no la va a encontrar. Entonces, si la iglesia verdadera estuviera en la tierra durante esos juicios, obviamente que Juan lo hubiese mencionado y Dios, ¿verdad?, nos hubiese dicho, Jesucristo hubiese dicho cómo teníamos que vivir en el periodo de la gran tribulación, pero no hay textos donde nos enseñen qué es lo que tenemos que hacer en el periodo de la gran tribulación. No hay, sino que siempre nos habla, ¿verdad?, que tenemos que ser justos, que tenemos que servir a Dios, arrepentirnos de corazón, ¿verdad?, para Dios librarnos de la ira venidera. Mire, en el libro de Apocalipsis 4:4, la Biblia dice que Juan, ¿verdad?, en el versículo 4, ve 24 ancianos sentados sobre los tronos. Representan estos 24 ancianos, representan a la iglesia también. Y estos son vestidos siempre en el cielo. Entonces, la semana 70 de Daniel, es importante mencionar esto, porque cuando hablamos de la gran tribulación se conoce como la angustia para Jacob, se conoce como el día terrible de Jehová, lo mencionamos en la primera clase,
se conoce como la ira venidera, se conoce como ira, pero también se conoce como la semana 70 de Daniel. Entonces, el número 70 de la profecía de Daniel, para la última semana, los 7 años de la gran tribulación, es de la edad de los gentiles, ¿cierto? Ya, y esta semana está concierne a Israel, no a la iglesia, a Israel, en que les habla, recién les hablaba de Zacarías capítulo 14, versículo 1 al 4, el 1 al 3, fíjense, eh, esas cosas, ¿verdad? Eso que habla de la gran tribulación, está hablando de Israel. Yo no vivo en Jerusalén, usted tampoco vive en Jerusalén. Si usted lee esos versículos de Zacarías capítulo 1, perdón, 14.1, 14.2, 14.3, bueno, y en el 4 aparece Jesús. Si usted lee esos versículos, se da cuenta que todas las naciones rodean, no a Chile, rodean a Jerusalén. Por eso que el libro de Salmos nos enseña y nos habla que tenemos que pedir, orar, ¿verdad? Por la paz de Jerusalén. Entonces, porque ahí es el conflicto. Entonces, las 70 semanas de la gran tribulación no es para la iglesia, es para Israel. Por eso que esos juicios dice que nosotros no estamos para ira. Lo que dice Primera Tesalonicenses capítulo 9, no, perdón, capítulo 5, versículo 9. Dice, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que nosotros no estamos para ira. Amén. Entonces, por lo mismo la iglesia será levantada antes de la semana 70 de Daniel, antes del juicio de la gran tribulación, antes de la angustia para Jacob. ¿Por qué dice la angustia para Jacob? Porque el trato es con Israel en ese minuto. Los primeros que recibieron las promesas fue Israel. Después fuimos nosotros, ¿verdad? Recibimos esa promesa. Recibimos promesas, pero los primeros en recibir el castigo fueron los primeros en recibir las promesas, y ese es Israel. Entonces, si la iglesia fuera a ser levantada en algún momento durante la gran tribulación, ¿cierto? O después de la misma, definitivamente la iglesia pasará toda la gran tribulación, y lo incluyera dentro de los eventos, ¿verdad? De ese tiempo, así como menciona varias compañías que aparecen ahí en este periodo. Por ejemplo, los 144.000 aparecen en la gran tribulación. Aparecen los 2 testigos. ¿Por qué Juan no menciona también que la iglesia iba a estar presente en el periodo de la gran tribulación? Pero no están. Juan no las ve, no ve a la iglesia en el periodo de la gran tribulación, sino que lo ve en el cielo. Y eso lo vamos a ver a través de la escritura. Por eso que en el libro de Lucas, si pudieran leer el libro de Lucas capítulo 21, en el versículo 35-36, dice, tenemos la promesa de Cristo para los que son tomados como dignos de escapar de estas cosas. Mire, lo voy a leer, libro de Juan, capítulo 21, versículo 35 y 36. Dice así, porque como un lazo vendrá, esa palabra lazo está hablando de una trampa, de algo que es donde alguien es atrapado, porque como una trampa, como un lazo, ¿ya? Vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, sobre todos. Es importante mencionar esto, versículo 36. Y aquí viene el consejo de parte de Dios, el consejo de parte del Señor Jesucristo. Velad pues en todo tiempo orando. Dice que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, futuro, de algo que vendrá. Podamos ser dignos de no caer en esto que va a caer sobre toda la tierra. Ve que hay una promesa para escapar de esto. Ve que Jesucristo es claro, dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Por eso que las promesas hablan claramente
que nosotros no estamos para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las cosas que vendrán, ¿qué son? Son los juicios de la gran tribulación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 11, versículo 1 al 11. Tenemos otra gran promesa, asegurándonos que los verdaderos cristianos escaparán de la ira de Dios, las copas de ira durante la gran tribulación. Porque no nos ha puesto Dios, como decía yo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, perdón, capítulo 5, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O el mismo caso de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a Jesucristo, que nos librará de la ira venidera. Ve, qué tremendo. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 al 8, se afirma categóricamente, obviamente, que el levantamiento de la iglesia tomará lugar antes de la manifestación del anticristo, antes de comenzar la semana número 70 de Daniel. Porque ahí en esos textos habla, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Claro, para el mundo es un misterio, para nosotros no. Nosotros sabemos de dónde viene toda maldad. Alguien me preguntaba y me decía, pastor, ¿de qué forma podemos orar en el Medio Oriente? Por los conflictos están muriendo niños. ¿Qué pasa? Dios está de acuerdo que se mueran los niños. Está de acuerdo que pasen estas cosas. No quiero irme en contra en una oración, en contra de lo que son los planes de Dios. Entonces me decía, ¿de qué forma se ora? Bueno, dice la Biblia que Dios no quiere la muerte del impío, sino que Dios quiere que el impío se aparte de su mal camino. Entonces, yo le decía que todo lo que está ocurriendo en este minuto es por la ausencia de Dios en el corazón de quienes presiden estas naciones. Por ejemplo, cuando alguien comete un hurto o cuando alguien asesina a otra persona, claro, dañó a una persona y a su entorno, dañó a una familia y afectó en muchas cosas. A lo mejor esa persona era un trabajador, afectó al trabajo, afectó al jefe de esa empresa, afectó a esos niños a quien les tenía que llevar el alimento. Entonces, afectó un sinfín de cosas, pero fue un puro individuo sin Cristo en el corazón y trajo mucho caos. Ahora, estamos hablando no de presidentes de curso, no estoy hablando de un presidente de una junta de gobierno, perdón, una junta de vecinos. Estamos hablando de mandatarios de países que cuando no tienen a Cristo en el corazón cometen estas calamidades donde hay niños que sufren. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra oración? Que así como Dios tuvo misericordia de Nabucodonosor, así como Dios tuvo misericordia de el rey de Nínive, ¿cierto? Cuando se arrepienten, estos hombres también son almas, y que Dios pueda presentarse a sus vidas y puedan alcanzar salvación, misericordia de parte de Dios. Entonces, de alguna forma, Dios es poderoso para cambiar, para transformar, pero cuando tenemos un corazón dispuesto. Entonces, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien en el presente lo detiene. ¿Quién detiene a este inicuo, el hijo de perdición? ¿Quién lo detiene? Precisamente es la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios nos dio autoridad sobre los demonios, nos dio autoridad sobre el diablo, nos dio autoridad. Ahí en el libro de Marcos, capítulo 16, Marcos 16, versículo 15, dice, id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Ahora el versículo 16, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y ahí habla, ¿verdad? Que pondrá las manos sobre los enfermos, verán cosas mortíferas, no harán daño, pero también dice que echarán fuera demonios. Nosotros tenemos autoridad a través de Jesucristo para echar fuera demonios. Entonces no se puede manifestar el anticristo porque nosotros tenemos una autoridad sobre ellos. Por eso que es necesario que sea quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo. Por eso que cada cosa
¿verdad?, en su lugar. La iglesia hoy día tiene el respaldo de Dios y mientras esté la iglesia presente, el anticristo no puede manifestarse. Amén. Bien, los juicios de Apocalipsis entonces tomarán lugar durante esta semana, la semana 70, y la iglesia habrá subido. Por eso que la puerta abierta en el cielo, me quedo con esa imagen, y el llamado sube acá, la voz como de trompeta, subida de Juan, en el espíritu. Todo esto representa el levantamiento de la iglesia, antes de las cosas, antes que la iglesia. Esto será después de esto, después de la iglesia. El levantamiento de la iglesia es la venida de Cristo por su iglesia. La segunda venida de Cristo, ¿verdad? Él viene con su iglesia. Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11 al 14. Jesucristo viene con su iglesia en la segunda venida, que es la batalla de Armagedón, lo vamos a ver más adelante. En cambio, en el arrebatamiento de la iglesia, Jesucristo viene por su iglesia, pero en la segunda venida, por eso que su venida es en dos etapas. ¿Ya? La segunda venida, Cristo viene con su iglesia, y en la primera es secreta, es como ladrón, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4, Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, es como ladrón, es secreto, el ladrón no avisa, ¿verdad? Viene sin aviso, no va a avisar al mundo entero, aquí yo vengo, aquí estoy. El ladrón trata de hacerlo lo más sigiloso posible. Un día un hombre decía, su esposa despierta y dice, amor, escuché un ruido, parece que hay un ladrón. Y el esposo le dice, no, mi amor, si fuera un ladrón, no metería ruido. Un ladrón no mete ruido para robar. Pasó un rato y despierta a su esposo. Y dice, amor, hay un ladrón. ¿Por qué? Porque no escucho nada. Entonces, ¿por qué? Porque el ladrón no va a meter ruido. Él va a ser lo más silencioso posible. Por eso que Pablo menciona en los de Tesalónica que será de una forma secreta, ¿verdad? En cambio, la segunda venida de Cristo es pública, es manifiesta. Dice la Biblia que todo ojo le verá. Mateo capítulo 24, versículo 29 hasta el 30, 29 y 30. Hechos capítulo 1, versículo 11. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 al 20. Apocalipsis capítulo 19, del 11 al 21. No es secreto como el arrebatamiento, no vendrá como el ladrón, sino que todo ojo lo verá. Entonces, la primera es antes de la gran tribulación, cuando Cristo viene por su iglesia, y la segunda es cuando aparece la iglesia con Cristo, es después de la gran tribulación. Entonces, por eso que Jesucristo hace la comparación en Lucas capítulo 17, que será como los días de Sodoma y Gomorra, será como los días de Lot, será como los días de Noé. Recuerden que en esas dos oportunidades recibió la humanidad el castigo de Dios, pero antes que viniera el castigo, en el juicio de Noé, pescó Jesucristo, ¿verdad? Perdón, Dios pescó a Noé, a su familia, a los animales dentro del arca, y después vino el juicio. Primero los saca, ¿verdad? Los saca del lazo, los saca de la ira. Él mismo cerró la puerta, dice la Biblia en el libro de Génesis, y luego vino el juicio, después vino la lluvia. En el caso de Sodoma y Gomorra fue lo mismo. Antes que descendiera fuego del cielo, primero sacó a Lot, a sus hijas y a su esposa. Pero ellos tampoco vieron la destrucción. Les fue prohibido mirar eso. ¿Y qué pasa? Que la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Pero los que se salvaron no vieron la destrucción, porque antes del juicio, primero Dios saca a los suyos. ¿Por qué? Porque Dios no nos dio autoridad para resistir su huasca, resistir su castigo. Dura cosa, dice, es caer en las manos de un Dios vivo. Entonces, por eso que nosotros no estamos para ira. Él nos saca de la ira y ahora viene el periodo del castigo y la ira del Señor. Amén. Entonces, Primera de Tesalonicenses, cuando nos habla de que nos librará de la ira, Primera de Tesalonicenses 5:9, Apocalipsis 3:10,
sino que nos habla que seremos arrebatados. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Antes de esa terrible hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, el cual Cristo dijo que no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Lo terrible que se vivirá en ese día. O sea, lo de Sodoma y Gomorra, lo del tiempo diluviano, no se compara con lo que vendrá, lo que nos dice Mateo capítulo 24, versículo 1. Entonces, el levantamiento de la iglesia es el acontecimiento que pondrá en marcha nuevamente el trato de Dios, ahora con Israel, no con la iglesia, porque nosotros tenemos claro quién es nuestro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ellos rechazaron la puerta, Jesucristo es la puerta. Entonces ahora el trato netamente es con Israel. ¿Y esto cuándo sucede? ¿Cuándo será el arrebatamiento? Es en cualquier momento. Es inminente. Porque el día y la hora nadie lo sabe. El libro de Hechos le pregunta al Señor, ¿y cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo? Y él le dice, eso no está, eso no ha de saberlo ustedes. Eso está solamente en la potestad del Padre. Lo deja claramente Jesucristo. Entonces eso puede ser en cualquier momento. Y todo lo que está ocurriendo. Por eso que la venida del Señor es inminente, que esto es importante también. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo, donde todo ojo lo verá, no puede ser en cualquier momento porque está sujeto a eventos. Igual anoten eso, está sujeto a eventos. Para que aparezca Jesucristo y todo ojo lo vea, tiene que aparecer el anticristo, el falso profeta, los 144.000, los 2 testigos. Al final de todo eso, de las copas de ira, de las 7 trompetas, los 7 sellos, los 4 caballos de Apocalipsis, después de todo eso, aparece Jesucristo donde todo ojo lo verá. En cambio, el arrebatamiento de la iglesia no está sujeto a nada. Eso puede ser en cualquier momento. Por eso que Pablo, él dice, y nosotros, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Ya en ese entonces, Pablo sentía que iba a ser arrebatado, que iba a ser parte de ese arrebatamiento. Por eso que el evangelista Gigi Ávila, él decía también que no iba a morir, sino que iba también a ser arrebatado. ¿Por qué? Porque eso no está sujeto a ningún evento. Cuando alguien dice, no, después de un terremoto viene Cristo, no, la Biblia no dice eso, sino que en cualquier momento viene como ladrón. Amén. Apocalipsis capítulo 4, y yo creo que hasta aquí dejaremos la clase de hoy para dejar ya la próxima clase poder hablar sobre los 7 sellos, ¿ya? Vamos a hablar del trono cuando Juan ahora ya sube, atraviesa esa puerta celestial. Esto solamente es una imagen, pero yo creo que está muy lejos de lo que vio Juan. Tiene que haber quedado asombrado cuando recibe esta revelación. Y en el versículo 2, déjeme buscar la Biblia que la tengo por aquí. Vamos, versículo 2 dice, y al instante yo estaba en el espíritu, de que él sube, Juan sube en el espíritu, yo estaba en el espíritu. Algunos preguntan si Juan sería llevado al cielo en su cuerpo, pero él mismo dice que estaba en el espíritu. Qué importante, su cuerpo no tenía que ser llevado, su cuerpo no había sido glorificado, y ningún hombre puede contemplar la gloria y la majestad del Señor y del cielo en su cuerpo mortal. Por eso que él dice que fue llevado en el espíritu. Dice que estaba en el espíritu. Entonces, además de las capacidades del ser humano, residen en el espíritu, no en el cuerpo. Entonces, cuando fue llevado el espíritu, fue llevado por el mismo Espíritu Santo. Entonces, fue llevado. Ahora, ¿qué describe Juan? Que ve un trono establecido en el cielo. Pongan mucha atención a eso. Y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Ya? Entonces, habla de honor. Dice, un trono establecido en el cielo, un trono habla de honor. Cuando habla de trono, habla de una honra, de una autoridad. Habla de una soberanía, con una actividad de juicio. De hecho, la expresión es dronos, que es un trono de juicio, de autoridad. Y lo primero que Juan vio fue el trono. Ahora, cuando vamos leyendo más adelante, están los 24 ancianos,
4 seres vivientes que son extraordinarios, los rostros, ¿verdad?, que tienen, el aspecto, las alas, todo es increíble, pero él no pone atención en eso, sino que lo primero que pone atención es el que está sentado en el trono. Entonces, Apocalipsis, ponga atención en eso también, si pueden anotar como dato, Apocalipsis es el libro del trono. ¿En qué sentido? Que la palabra trono, refiriéndose al Dios que usa ese trono, se usa la palabra trono en todo el libro de Apocalipsis 40 veces en el libro. Y en el resto del Nuevo Testamento aparece solamente la palabra trono 15 veces. Y solamente en Apocalipsis aparece 40 veces. Por eso que el libro de Apocalipsis también es conocido como el libro del trono. Ya, este trono estaba establecido en el cielo. Es un trono firme. Es un trono de autoridad, de seguridad, como lo que nos dice es el Salmo capítulo 93, versículo 2. Entonces, no es la expansión que llamamos cielo, sino que es el espacio, sino que es un lugar, puede que sea un planeta donde está el trono de Dios, donde esté la morada, la sede de gobierno de Dios. Este lugar o el planeta también se le llama cielo, lo describe como cielo. Entonces, en el trono, uno sentado. El trono no estaba vacío. Pongan atención en eso, no estaba vacío porque solo Jesús estaba ahí. Había alguien sentado ahí. Entonces, el aspecto del que estaba sentado, y tomen atención, tomen nota de eso, dice que era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Entonces, no existen palabras para describir a Dios, sino que él hace un símil, hace una ilustración para expresar de lo que era Dios. Por esto que lo describe en términos de estas dos piedras preciosas principales, ¿verdad?, que es por su brillantez. Entonces, en Apocalipsis 21:11 dice que la piedra de jaspe es diáfana, quiere decir que es resplandeciente. Cuando habla del jaspe, entonces es resplandeciente y transparente, por eso que es diáfana, a eso se refiere. Entonces es como un cristal lo que él ve, algo precioso. Entonces dice, era como piedra de diáfana, era como una piedra de jaspe, la cual habla del brillo y de la gloria de Dios. Entonces el jaspe representa el brillo y la gloria de Dios. También dice que es como la cornalina, y la cornalina es una piedra roja y también brillante, la cual habla de la ira de Dios, dando a entender que Dios, así como es amor, también es fuego consumidor. Entonces, dice, era como el jaspe, hablando de la gloria de Dios, del brillo de esto, pero también habla del rojo, ¿verdad? Como la cornalina, que habla de la ira de Dios. También habla que es como esmeralda. Y la piedra de esmeralda es una piedra verde claro, la cual habla de la misericordia de Dios. Dios es amplio en misericordia. Los calvinistas enseñan y dicen que la misericordia de Dios es limitada. No, dice que son grandes sus maravillas, grande en misericordia. Y por eso que describe en la piedra verde claro, cuando habla de la esmeralda, de cuán grande es la misericordia de Dios. Y de hecho él habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, como dice primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16. Entonces, los solo Jesús, los unitarios, los del nombre, vos que claman el desierto, toda esta religión dicen y niegan la persona del Padre sentada en el trono. Ellos dicen que ese trono está vacío. Mire, un predicador en una oportunidad tiene una conversación que tiene, ¿verdad?, obviamente una postura unitaria, dijo, pero que lo que había en el trono era simplemente lo que vio Juan, fue un resplandor. Entonces, así negaba la existencia propia de real del Padre, que había alguien sentado ahí. Decía, no, si Juan vio un resplandor, pero no había nadie, sino que lo que resplandecía era el trono por sí solo.
Entonces, ¿qué le dijo este predicador, este unicitario? Pero ¿qué clase de resplandor es ese, verdad? Que se sienta en el trono, las huestes angelicales, ¿verdad? Y los redimidos le adoran y le llaman Señor y le proclaman como creador de todas las cosas. ¿Qué clase de resplandor el que estaba ahí, verdad? Que, pero un minuto que me está mandando un mensaje. Eh, que tiene manos, ¿verdad? En la mano derecha tiene el libro, luego se le entrega al Cordero en el capítulo 5, ¿cierto? Como inmolado que estaba en el trono. Entonces, claramente que el trono no está vacío, hermano. Claramente que hay alguien sentado en ese trono. Entonces, el que estaba sentado en el trono es precisamente el Padre, es la cornalina, es el jaspe, la cornalina. Dice que también alrededor de ese trono hay un arco iris. Había como semejante a la esmeralda, como mencioné, el verde claro. Entonces, este arco iris que está rodeado totalmente en el trono habla de la total fidelidad de Dios, como también de que en medio de la ira habrá misericordia. ¿Por qué decimos esto? Recuerden que cuando vino la ira de Dios en el tiempo diluviano, puso Dios como señal el arco iris, que también, ¿verdad? Como está la ira, también está la misericordia. Ahora bien, note que el juicio del gran trono blanco en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, no hay arco iris. Cuando habla del juicio del gran trono blanco, ahí no está el arco iris, está el trono blanco solamente. Porque en todos los que se paran en el gran trono blanco, en el juicio del gran trono blanco, el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, los que se paran ahí fueron gente que no se arrepintieron de sus pecados, ni aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Ahí se pararán todos los delincuentes, ¿verdad? Cristianos que nunca se arrepintieron, que nunca confesaron sus pecados, se van a parar en ese lugar. Pero ahí no está el arco iris, no está la misericordia, no está la promesa de salvación como lo que hizo con Noé. Amén. Ahora bien, Génesis capítulo 9, versículo 11 al 17, Habacuc capítulo 3, versículo 2. Amén. Ahora, 24 ancianos alrededor del trono, habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Creo que tengo esta imagen acá, quiero mostrarla. Voy a mostrar eso. Denme 10 minutos para terminar. El término anciano en la Biblia nos habla de los presbíteros. Siempre es usado en la Biblia refiriendo a hombres, a los redimidos. Les es prometido por el Señor sentarse en trono y usar coronas. Dice la Biblia que estaban vestidos de ropas blancas, que son la justificación de los redimidos, ¿ya? Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 4 y 5, Apocalipsis capítulo 19, versículo 8, que son las acciones de los justos, ¿verdad? Nuestra justicia, cuando actuamos con justicia, eso, ¿verdad? Representa ese blanco. Entonces, el hecho de que eran 24 es que era un grupo representativo con relación a quien estos son los 24 ancianos. Y hay varias o variadas diferentes opiniones por estos distintos estudios de la Biblia que hablan de estos 24 ancianos. Amén. Ojo, no son ángeles, porque a los ángeles no están prometidas vestiduras. Entonces, debemos entender que son personas que fueron redimidas. ¿Ya? Primero partamos por eso. Primero, no son ángeles. Segundo, que son una clase especial de ángeles muy alto rango quienes participan en la administración del universo. ¿Ya? Tienen algo especial. Los que dicen que son ángeles encuentran apoyo en el hecho de que hay algunas versiones en la Biblia que el candidato del capítulo 5:9 no aparece en el pronombre plural. Nos dice, has redimido. Muchas otras versiones y traducciones dice, nos has redimido. Entonces, por ahí es donde van variando el pensamiento, ¿ya? Por ejemplo, la versión en inglés de la King James dice, de la 1611 dice, nos
nos has redimido. Entonces habla en plural. Después hubo una revisión de la misma versión, pero en 1880, y dice, has comprado, también habla en plural, redimido. Y otras versiones posteriores volvió a incluir el pronombre nos, o sea que es plural. Entonces la traducción en español de la Casidora Reina de 1569 y la 1602 por Cipriano de Valera ocupa nos ha redimido. Luego las versiones de 1909 y 1960 también ocupa el término nos has redimido. Entonces esto quiere decir que no son ángeles, pues los ángeles no han sido redimidos. Los que han sido redimidos fuimos nosotros. Jesucristo no vino al mundo a redimirnos. Cuando habla de redimir, habla de comprar a un alto precio. Él no vino a comprar a los ángeles. ¿A quién vino a pagar por nosotros y redimirnos, de cambiarnos nuestra condición social, espiritual, nuestra condición espiritual como pecadores condenados a la muerte, y nos hace reyes y sacerdotes, nos hace justo ante Dios, ¿verdad? El precio que se pagó por nosotros, ¿verdad? Fue por nosotros y no por los ángeles. Amén. Entonces, como dice, no ha sido redimido. Lo que dice Hebreos capítulo 2, 16, y los ángeles nunca serán redimidos. Lo que nos dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, Judas capítulo 1, versículo 6, que son los ángeles caídos, esos nunca serán redimidos. Nosotros sí tenemos acceso a la salvación. Entonces, sobre esto último, alguien podría alegar que no son hombres redimidos, porque justamente, conjuntamente con los 24 ancianos, también cantan los 4 seres vivientes, lo que nos dice en el capítulo 5, versículo 8, semejante a lo que vio Ezequiel junto al trono de Dios, en Ezequiel capítulo 1, versículo 3 al 10. Pero tenemos que recordar que estos seres vivientes, cada uno con rostro de león, becerro, de hombre y de águila, respectivamente representan la creación de Dios, especialmente en la tierra, y que toda la creación misma será libertada, redimida de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora? Y no solo ella, sino también nosotros mismos gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la redención de nuestro cuerpo. Así es como dice Romanos, ¿cierto? Capítulo 8, versículo 21 al 23. Amén. Quiere decir que es comprensible que puede haber una excepción y que estos seres vivientes cantan el cántico de la redención en representación de la creación, pues está incluida en la obra redentora de Cristo, aunque la realidad es que no fueron todos redimidos, porque obviamente hubo gente que rechazó a Dios. ¿Ya? Tercero, existe otra opinión con relación a quienes representan estos 24 ancianos. ¿Ya? Unos creen que representan exclusivamente a la iglesia del Señor, otros representan a las 12 tribus de Israel, que es lo que yo creo, y a los 12 apóstoles, a las 12 casas de Israel, por eso son 24, que representan el Antiguo Testamento, y a los 12 apóstoles, que representan el Nuevo Testamento. Amén. Ahora, cuando uno se tiene a estudiar esto, meditando, pidiendo al Señor esta iluminación sobre este respecto, que lo que hay, bastante abundancia bíblica, que tanto Israel como la iglesia están representados por los 24 ancianos. Por ejemplo, número 1, los israelitas del Antiguo Testamento están incluidos en las promesas, pues de ello es la adopción, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y los cuales según la carne vino a Cristo, por lo que nos dice Romanos capítulo 5, versículos 4 y 5. Segundo, los israelitas del Antiguo Testamento que creyeron las promesas fueron considerados hijos de Dios. No todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que son los hijos según la promesa. Por lo que nos dice Romanos capítulo 9, versículos 6
al 8. Tercero, los israelitas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que no creyeron la promesa se excluyeron a sí mismos. Solito perdieron su oportunidad. Y los llamé pueblo mío. Y los llamé pueblo mío. Ahora, ¿quién? A los gentiles. Al que no era mi pueblo, que no era su pueblo Israel. A este que no era mi pueblo lo llamé pueblo mío. ¿Cierto? Es lo que nos dice Romanos capítulo 9, versículo 25. Romanos capítulo 30, versículo 32. Entonces, los que se excluyeron del Antiguo y del Nuevo Testamento por su falta de fe en las promesas, tropezaron con la piedra que es Cristo, y aunque descendieron de Abraham, Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, lo que nos dice Juan capítulo 8, versículo 37, Romanos 9, 32. Entonces ahora las promesas Abraham fueron antes que la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 17 al 18, Romanos 4, 13 al 25. Y fueron hechas a la simiente de Abraham, o sea, a Cristo. Gálatas 3, 16. Entonces, los israelitas creyentes del Antiguo Testamento fueron hechos herederos de la promesa, según Gálatas 3, 26 al 29. Lo otro, los israelitas creyentes del Antiguo Testamento, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, ya que no fuesen perfeccionados aparte de nosotros, que es la iglesia, es lo que nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 39 al 8. Así que entendemos claramente, ¿verdad?, que, por ejemplo, las puertas de la Nueva Jerusalén tienen nombres escritos, ¿ya?, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel, y el muro de la ciudad dice que tiene 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, Apocalipsis capítulo 21, versículos 12 al 14. De modo que está bien claro que con estos 12 testimonios de la Biblia que anteceden, los 12 ancianos, el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que son las 12 tribus de Israel, y los 12 apóstoles representan la iglesia que es el Nuevo Testamento. Amén. Con esto quiero entonces terminar. Y aquí hay otra prueba también, que los 4 seres vivientes, y vamos a hablar de esto la próxima semana, pero quiero dejarlo ahí para que pongan atención, dice que tienen rostro de águila, tienen rostro de león, tienen rostro humano y tienen rostro de buey, ¿cierto? ¿Por qué pongo esta imagen? Pongan mucha atención. Cuando Dios manda a Moisés a crear el arca, ¿cierto? Perdón, no el arca, el tabernáculo, ¿ya? Fíjense que las tribus estaban ordenadas de esta forma. En el norte estaban las tribus de Dan, ¿cierto? En el oeste, las de Efraín, por lo que nos dice el libro de Lucas. Lucas representa de alguna forma el oeste, a Adán, el libro de Juan, el este, Judá, el libro de Marcos, que es la entrada, y el sur representa al hombre, a Rubén. Aquí es donde estaban las 4 tribus ordenadas de esta forma alrededor del tabernáculo. Entonces, fíjese que sale el águila, que representa a Adán, está también el buey que representa a Efraín, a Judá, que representa el león. Recuerden que Jesús de esta tribu aparece, que es el león de la tribu de Judá, y el sur representa a Rubén, que es el hombre. Entonces, fíjese que tiene la misma imagen, se repite, por eso que todo el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. Y ahí están los 4 seres vivientes, a ver si en esta imagen logramos verlo, están en medio del trono, y Juan los describe, que tenían 4 rostros, rostro de león, rostro de buey, rostro de humano y de águila. Amén. Bueno, aquí estamos recién entrando, es importante mencionar esto para poder mencionar todo lo que vamos a ir describiendo en estos versículos que van apareciendo y que es importante describir. Amén. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Amén. Vamos a orar. ¿Les parece?
Pero antes de orar, quiero que también ahí preparen sus, bueno, vamos a orar, pero mientras ahí usted prepare si tiene alguna duda o pregunta para poder aclarar antes de terminar la clase. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por permitirme de realizar esta clase. Señor, nunca ha sido fácil, Señor, poder hablar de tu palabra. Reconozco, Señor, que soy limitado, Señor, para poder hablar de ello, pero sí también reconozco, Señor, que amo estas cosas. Sé que mucha gente podría estar conectada, podría tener hambre de esto, pero no le interesa, Señor. Pero te doy gracias, Señor, porque tú has puesto el querer en cada uno de mis hermanos que están conectados y están preocupados de ver estas clases, Señor. Pero creemos que nosotros hemos tomado la mejor parte. Así como cuando Jesucristo, Señor, habló de Marta y de María. Dice que María tomó la mejor parte, más Marta se afanó de las cosas, Señor, materiales. Señor, yo te pido, Señor, que en nosotros siempre esté ese deseo de querer aprender de las cosas tuyas, que las cosas que sí son productivas, Señor. Y ayúdanos a meditar cada día en tu palabra y a tomar la buena parte. Gracias te damos por todo, Señor, y tu bendición para este hermoso grupo, para aquellos que verán esta clase, y así también para mi vida. Te pedimos por misericordia, tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, amados.